Muy buenos días, hijitos. El día de hoy en la exposición en el curso de razonamiento verbal vamos a ver primero qué es la exposición. La exposición se utiliza para presentar el contenido de un tema con la intención de explicar y desarrollar una serie de ideas, transmitirlas de manera clara, convincente a los demás, donde los textos en los que predomina la exposición se denominan textos expositivos, ¿sí? A tenerlo en cuenta. Ahora, cualidades de la exposición. Para que el propósito informativo característico de la exposición se cumpla de manera satisfactoria, este texto expositivo debe reunir una serie de cualidades, como por ejemplo debe contar la claridad, el orden y la objetividad. Todo texto expositivo, en efecto, debe presentar sus contenidos de forma comprensible para el que escucha, ¿verdad? Y también para el que se expresa. Ahora, tenemos elementos en la exposición. Vamos a ver, el primer elemento es el emisor. Debe poseer conocimientos suficientes acerca del tema, quiere decir el que va a exponer. También tenemos al receptor. El receptor es el que recibe la información y debe recibirla de manera objetiva. Y tenemos la relación entre el emisor y el receptor, que es básica para que la información se transmita de una manera efectiva. El emisor debe de adaptar su exposición al tipo de receptor que se va a dirigir. Por ejemplo, si se va a dirigir a un especialista o a una persona de su edad, o quizás se va a dirigir a adultos, tiene que ser de acuerdo a ello. Ahora, estructura de la exposición. Vamos, las partes de una exposición. ¿Cuáles son? El planteamiento. Hay dos formas de empezar una exposición. ¿Cómo puedes presentar? A través de la presentación, que es mediante una breve explicación del tema, del punto de vista, la introducción al tema, a través de una anécdota, quizás puedes darle importancia. El cuerpo es la segunda parte de la exposición. El autor transmite la información de la forma más clara y ordenada posible. Y la conclusión es la forma habitual de realizarla es que coincida con el último apartado, dado que se ha transmitido una amplia información distribuida en partes. Entonces vas a llegar a una conclusión diciendo, llegamos a la conclusión de que, y das a tu punto de vista, das a entender tu punto de vista. Ahora, la estructura de la exposición tiene tres partes: planteamiento, cuerpo y conclusión. ¿Sí? Tiene tres partes. Ahora, vamos a hacer nuestras actividades verificando nuestro aprendizaje y vamos a colocar nosotros allí primero verdadero o falso según corresponda, de acuerdo a lo que hemos visto, de acuerdo a la teoría. En nivel básico vamos a leer y completar al margen las partes del texto expositivo y un resumen. Por ejemplo, allí tenemos resolución. La palabra folclore, usada por primera vez, te está dando un concepto, una pequeña definición. La primera parte de la exposición es el planteamiento y presenta el tema a exponer. Allí está dando el planteamiento, por ejemplo. Luego tenemos el siguiente texto. La palabra folclore, usada por primera vez en 1846 por el británico William J. Thomas, proviene de los términos. ¿Esa qué parte sería? Allí tienes que colocar en la número 9, en la número 10. Luego, siempre ha existido interés por las costumbres. Allí también tú tienes que colocar qué parte o qué representa, ¿sí? Entonces, vas a colocar allí, todo está hablando del folclore, es una exposición. Hasta la número 13. Cuando ya diga al finalizar, esa ya sería la conclusión. ¿Sí, hijitos? Ahora, en nivel intermedio vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el título del texto? Vas a marcar allí. Todo referido al folclore, al tema anterior, tienes que marcar. En nivel avanzado, lo que vamos a realizar es que ahora que ya podemos preparar nuestra exposición y presentarla a clase, imaginemos que va a ser así, de esa manera, vamos a poner aquí de un tema que es el acoso escolar. Por eso aquí ya he puesto el planteamiento, ¿sí? Aquí ya está el planteamiento. Y está diciendo como una introducción, que es
el acoso escolar, cómo es conocido, y ustedes tienen que completar con el cuerpo y la conclusión. Entonces tienen que aumentar, investigar sobre el acoso escolar y llegar a una conclusión para finalizar. Entonces, hijitos, eso es lo que vamos a realizar el día de hoy, por favor. No está complicado, solo tienen que reflexionar y también investigar un poquito sobre el último tema. Leamos bien, hagámoslo en orden y enviemos nuestras actividades, que ya estamos a poquito de culminar nuestros trabajitos y es muy importante culminarlo de la mejor manera. Ya nos vemos entonces nuestra próxima clase, ya estamos culminando nuestra guía también. Espero sus trabajitos de este trabajo.